Bien, vamos a comenzar con el teorema de Blackman aplicado a los circuitos eléctricos. Voy a dar aquí una breve introducción teórica y después veremos los ejemplos. Entonces, como una breve introducción, muchas veces encaramos el siguiente problema. Tenemos un circuito resistivo y nos piden hallar la resistencia equivalente vista desde los terminales AB. Para nosotros poder hallar dicha resistencia equivalente, pueden ustedes aplicar reducciones en serie, en paralelo de las resistencias y transformaciones delta estrella o estrella delta, ¿no?, dependiendo cómo estén conectadas las resistencias dentro de este circuito resistivo, ¿no? También muchas veces encaramos el siguiente problema, ¿no? Tenemos este circuito con resistencias y tenemos una fuente dependiente dentro de ese mismo circuito y nos piden hallar la resistencia equivalente vista desde los terminales AB. Entonces, lo que siempre se hace, o normalmente se hace, es para hallar dicha resistencia desde los terminales AB, es introducir una fuente de tensión BT o BTest, ¿no?, que mande una corriente ITest, ¿no? Entonces, para hallar esta relación de acá, ustedes aplican leyes de corriente Kirchhoff, ley de voltaje Kirchhoff, método de nodos, método de mallas, etcétera, etcétera, ¿no? Y establecen justamente la relación de BTest con ITest y recién ustedes pueden hallar la resistencia equivalente vista desde los terminales AB. Ese es el método clásico. Seguramente muchos de ustedes han visto ese método y han podido ver que suele ser complicado. Entonces también surge una pregunta natural que todos nos podríamos hacer: si es que existe algún otro método para poder calcular dicha resistencia equivalente cuando hay una fuente dependiente dentro de un circuito resistivo, ¿no?, y queremos hallar dicha resistencia equivalente. Y bueno, sí hay otro método, ¿no?, y para ello voy a mostrarles cómo aplicar el teorema de Blackman. El teorema fue publicado por el señor Ralph B. Blackman en 1943. Este de acá es el paper Effect o Feedback on Impedance del señor Ralph B. Blackman. Eso fue en 1943, o sea, hace ya casi 80 años. Este teorema fue publicado, pero con énfasis en válvulas de vacío, ¿no? Entonces, básicamente nos dice el teorema que si tenemos un circuito con resistencias más una fuente dependiente y queremos ver la resistencia equivalente vista desde los terminales AB, ¿no?, para cualquier circuito lineal, dicha resistencia está dada por R ABD 1 más TSC sobre 1 más TOC, donde RABD es la resistencia equivalente vista desde los terminales AB con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Qué significa deshabilitar una fuente dependiente? Por ejemplo, tomemos aquí en consideración esta fuente de corriente que depende de la tensión BX, ¿no? Entonces esta fuente es ABX. ¿Qué significa deshabilitar esa fuente? Si nosotros al coeficiente de Bx, o sea, a la lo hacemos igual a 0, entonces la corriente de esta fuente es igual a 0. Lo que de forma simplificada podríamos decir que la fuente de corriente que depende de la tensión Bx se abre, ¿no?, al establecer que A es igual a 0. De la misma forma, si tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente Ix, deshabilitar dicha fuente significa que este coeficiente lo hacemos igual a 0, ¿no? Entonces la fuente de tensión va a ser igual a 0, ¿no?, que de forma simplificada podríamos decir que la fuente de tensión dependiente de corriente se cortocircuita. Ahora, este TSC es el return ratio con los terminales de interés AB en cortocircuito, de ahí el nombre de SC, short circuit.
TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto, ¿no? De ahí el nombre OC, Open Circuit. Bien. Si ustedes quieren indagar más sobre el teorema de Blackman, pueden encontrar, por ejemplo, su demostración en el libro de Sol Rosenthal en la página 20. ¿No? Pueden ver también en la página 541 del libro Microelectronics de Jacob Millman y Arvin Gravel. Yo el desarrollo teórico y los ejemplos me he basado en este libro de acá, en Microelectronics. Asimismo pueden ver en el libro del señor Paul Gray y Robert Meyer, ¿no? En la página 607, básicamente su demostración y algunos ejemplos. También pueden ver en la página 194 del libro del señor Kenneth Laker y Willy Sansen. También pueden ver algo en la página 136 del libro CMOS Analog Circuit Design del señor Philip Allen. Aquí también hay un buen tratamiento del teorema de Blackman en el libro del señor Besar Razavi en la página 325. Y algunos ejemplos también pueden ustedes ver en la página 617 del libro Microelectronics Circuit Design del señor Richard Jagger. Bien. Ahora, regresando a esto, ¿qué vendría a ser un return ratio? Vamos primero a ver a qué es igual los return ratio y después intentaremos dar su concepto. Acá tenemos el circuito, ¿no? Desde donde queremos ver la resistencia equivalente AB. Es un circuito resistivo más. Aquí tenemos una fuente de corriente que depende de esta tensión aquí Bx. Entonces, el return ratio TSC es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo, este sombrerito que ven acá. Y este TSC se halla en la condición que los terminales A y B estén en cortocircuito. Ahora, es importante notar que Bx circunflejo no es lo mismo que Bx. ¿De dónde sale este Bx circunflejo? Este signo del circunflejo para calcular el TSC se debe colocar aquí, ¿no? En la variable que está en la variable dentro de la fuente, ¿no? Allí. Y con eso observen que al colocar este signo del circunflejo aquí en Bx, ¿no? Hacemos que esta fuente de aquí ya no dependa de su variable de control Bx, dado que Bx circunflejo es diferente de Bx. Entonces estamos tornando esta fuente de acá independiente de su antigua o de su ex variable de control. Ahora, el otro return ratio TOC es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo, pero en la condición que los terminales AB, los terminales de donde estoy queriendo ver la resistencia equivalente, estén en circuito abierto, ¿no? De ahí el nombre OC, Open Circuit, ¿no? Igual, Bx circunflejo, que significa que esta fuente de aquí ya no es más dependiente de esta variable de aquí. Por lo tanto, visto así, el TSC o el TOC, los return ratio vienen a ser la relación de contribución, claro, porque el Bx circunflejo contribuye a este Bx de aquí, relación de contribución o aporte de la fuente ex dependiente, ¿no? A su ex variable de control con los terminales de interés en la condición requerida, short circuit o open circuit. Estas palabritas ex dependiente, ¿no? Fuente ex dependiente, es porque antes esto era ABX, ¿no? Y dependía de esta variable de acá, BX, y ex variable de control porque al colocar el circunflejo aquí, ¿no? Ya esta fuente no depende más del Bx, ¿no? Por eso esta es su antigua o ex variable de control. Por lo tanto, usando esta nueva variable Bx circunflejo en la fuente, ¿no? Esta se torna independiente de su variable original, del Bx. Ustedes pueden, por ejemplo, acá antes que era ABX, ustedes le pueden poner a B sub K, por ejemplo. Han hecho un cambio de variable, entonces, AB sub K.
Entonces, con AB sub K, esta fuente de corriente ya no depende más del Bx y tendrían que hallar acá Bx sobre Bk en esta condición y Bx sobre Bk en esta otra condición. Bien, noten que el return ratio es adimensional, no Bx sobre Bx, Bx sobre Bx. Ahora, el TSC y el T-Open Circuit se calculan desactivando las fuentes independientes, ¿no? Si es que hubiera fuentes, ¿no? Y si es que hubieran fuentes independientes. Ahora, de la misma forma se cumple si es que tenemos un circuito, ¿no?, resistivo más una fuente dependiente, en este caso una fuente de tensión dependiente de corriente, y queremos ver la resistencia equivalente de los terminales A, B, ¿no? Entonces, el T short circuit sería igual a menos IX sobre IX circunflejo, en la condición que los terminales AB, es decir, desde donde se quiere ver la resistencia equivalente, ¿no?, esos terminales se cortocircuitan. Noten que acá también estamos haciendo IX circunflejo, ¿no? Entonces, aquí en la fuente, a la variable IX que está dentro de la fuente, le estamos agregando el circunflejo para hacer notar que esta fuente ya no depende más de su variable original, ¿no? Entonces hemos tornado a esta fuente de aquí, a esta fuente de tensión, independiente de la variable IX, ¿no? De la misma forma, T open circuit es igual a menos IX sobre IX circunflejo, ¿no?, en la condición que los terminales AB estén en circuito abierto, ¿no? Bien, noten aquí nuevamente como IX circunflejo es diferente de IX, ¿no? Entonces aquí se ve, aquí estamos tornando esta fuente de aquí independiente de su variable original. Ya no es más una fuente dependiente, hemos hecho un cambio de variable. Entonces miren lo que significa el return ratio, cómo aporta la fuente a su ex variable original, cómo aporta la fuente ex dependiente, porque dependía de X, a su ex variable original. Bien, entonces la secuencia de pasos para aplicar el teorema de Blackman es la siguiente. En el paso 1, las fuentes independientes se desactivan, y habiendo desactivado las fuentes independientes, procedemos a hallar el RAB, ¿no?, de T desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos dicho cómo se desactivan las fuentes. Si es básicamente y de forma simplificada, si es una fuente si es una fuente de corriente, ¿no?, es una fuente controlada de corriente controlada por tensión, esta fuente se abre, y si es una fuente de tensión controlada por corriente, esa fuente se cortocircuita. Eso de forma simplificada significa que estamos desactivando las fuentes. En el paso 3 hallamos el T short circuit con los terminales AB en cortocircuito. En el paso 4 hallamos el T open circuit con los terminales AB en circuito abierto, ¿no? Y el T short circuit y el T open circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas, ¿no? A pesar que en el paso 1 ya hemos indicado que las fuentes independientes se deben desactivar, a veces en el análisis de circuitos analógicos, por ejemplo realimentados y multietapa, solo se necesita calcular los return ratio, ya sea TSC o open circuit, ¿no? Entonces, para calcular los return ratio siempre se deben apagar las fuentes independientes, ¿no? De esa forma es que se procederá en los ejemplos que veremos a continuación. Hay que notar también algo importante y muy interesante del teorema de Blackman, ¿no? El cálculo de cada parámetro, acá son 3 parámetros, RDAB, TSC y T open circuit, es independiente del otro. Es decir, calcular el RAD no tiene nada que ver con calcular TSSC, y ese RDAB tampoco tiene nada que ver con el TOC. Asimismo, calcular TSC no tiene nada que ver
con el cálculo de este parámetro ni con el cálculo de este parámetro. Comentario similar para el TOC, no tiene nada que ver con el TSC y no tiene nada que ver con este parámetro de acá. Por lo tanto, son cálculos separados. Si ustedes cometen un error en algún cálculo de estos parámetros, ¿no?, el error no se propaga de paso en paso. No es como el cálculo normal que nosotros hacemos, que empezamos en algo y terminamos en algo. Ustedes pueden cometer un error desde el principio y ese error se va propagando hasta el final, ¿no? Acá el error no se propaga de paso en paso. Ustedes el error solo lo verían en el resultado, ok. Pero para poder ver dónde está el error, ustedes no van a tener que ir de paso en paso, no van a tener que ir de línea a línea, como se hace en el cálculo clásico, ¿no?, para ver dónde está el error. Acá pueden ir al cálculo de RABD, ya. Si ahí no está el error, entonces esto está bien. Si en el TSC no está el error, ok, está bien. Y si acá está el error, ok, ahí corregirán. El resto estará bien. No se propaga el error de paso en paso. Eso es algo muy interesante que tiene el teorema de Blackman, ¿no? Bien. Ahora, en estos videos aplicaremos el teorema de Blackman en, por ejemplo, en el video 1 que van a ver a continuación, circuitos eléctricos resistivos con una fuente dependiente. Mostraré 3 ejemplos y mostraré 2 ejemplos con 2 fuentes dependientes de la misma variable. ¿Por qué hago énfasis en decir circuitos eléctricos, ¿no? Circuitos eléctricos resistivos? Porque muchas veces cuando nosotros encontramos algo del teorema de Blackman, siempre se habla que solamente solamente se le aplica o solamente se muestra su aplicación en circuitos realimentados con transistores y todo eso, ¿no? El teorema de Blackman también se aplica en circuitos eléctricos que contengan fuentes dependientes, ¿no?, como ya lo van a ver aquí, ¿no? Entonces el teorema de Blackman se puede aplicar a cualquier circuito lineal, como ya lo hemos dicho en una diapositiva anterior. En el video 2 voy a mostrarles circuitos eléctricos resistivos con 2 fuentes dependientes de dos variables diferentes. Voy a mostrar ahí 2 ejemplos, ¿no? Entonces voy a generalizar el teorema de Blackman, ¿no?, que antes lo veíamos, que ahora lo vamos a ver con una fuente dependiente o con 2 fuentes dependientes de las mismas variables. Acá voy a poner 2 fuentes dependientes de variables diferentes. En el video 3 veremos circuitos eléctricos con impedancias, ¿no?, y una fuente dependiente. Mostraré 2 ejemplos y 2 fuentes dependientes de diferentes variables. Un ejemplo. Cuando digo con impedancias me refiero a calcularlo con impedancias complejas, no usar el teorema de Blackman con impedancias complejas, con, por ejemplo, capacitor menos 4J, con un inductor de 3J, cosas así. Va a ser lo mismo, pero creo yo necesario mostrar. Y por último, en el video 4 voy a mostrar circuitos, o voy a usar el teorema de Blackman en circuitos eléctricos puramente resistivos, y voy a mostrar 5 ejemplos ahí. Hasta ahorita todo lo que les estoy comentando es el teorema de Blackman aplicado a circuitos que contengan fuentes dependientes. Ya, acá voy a mostrar cómo aplicar el teorema de Blackman en circuitos puramente resistivos. ¿Y qué cosa hacer para una resistencia? Colocarla como una fuente dependiente y a partir de ahí aplicar el teorema de Blackman. Habiendo terminado esta secuencia de videos, ¿no?, en otros videos mostraré cómo se aplica el teorema de Blackman en circuitos analógicos con, por ejemplo, BJT, MOSFET y op-amps, ¿no?, básicamente multietapas o de una sola etapa y realimentados. Bien, entonces vamos a ver esos problemas. Bien, vamos a comenzar entonces con este primer problema. Nos están pidiendo hallar la resistencia entre los terminales AB, es decir, entre estos terminales de aquí.
Entonces, nuestro primer paso, de acuerdo a lo que hemos visto en la parte teórica, va a ser que las fuentes independientes van a estar en off. Es decir, una fuente de tensión independiente, ¿no?, va a estar en cortocircuito, ¿no?, si está en off, y una fuente de corriente independiente, ¿no?, cuando está en off, va a estar en circuito abierto. Si aplicamos esto a este circuito, ¿no?, veremos que aquí, por ejemplo, esta fuente, acá hay una fuente independiente de tensión, acá hay una fuente independiente de tensión, por lo tanto, estas fuentes están en cortocircuito. Esto está en corto, esto está en corto. Significa que si este está en corto aquí, este punto es el mismo de acá, este punto entonces también será el mismo de aquí. Entonces, si redibujamos, ¿no?, nos quedaría algo así. Esto estaría así, por ejemplo. 4, por aquí está 2Bx, que es la fuente dependiente, la fuente de corriente dependiente de tensión, depende de esta variable de acá. Por acá va a estar 2, esto está en corto, entonces por acá también, acá está el 2, ¿no?, y este 3 de acá, este punto, dado que esto está en corto, es el mismo de acá. Por ejemplo, así. Y acá está AB. Bien, a partir de ahí ya podemos trabajar. De aquí vamos a hallar la resistencia AB. Por lo tanto, ya tenemos eso. Entonces, el siguiente paso va a ser hallar la resistencia AB con las fuentes dependientes deshabilitadas. Vale decir, acá tenemos una fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces, una fuente con la fuente de corriente en off, ¿no? Una fuente de corriente, no, una fuente dependiente de corriente deshabilitada significa que va a estar en circuito abierto, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos visto en la parte teórica. Por lo tanto, el circuito va a ser así. Acá va a estar 4, acá va a estar 2, esto se abrió, ¿no?, por aquí va a estar 2, por aquí va a estar 3, y acá está A y acá está B. Este es RAB deshabilitado. Entonces, RAB deshabilitado, esto está en serie, ¿no?, 4 y 2 en serie, paralelo con 2, paralelo con 3. Entonces 6 está en paralelo con 2 y está en paralelo con 3. Bien, ahí lo tenemos, lo primero. Ahora el siguiente paso es hallar el T-short circuit. T-short circuit con que significa los terminales AB en cortocircuito. AB en corto, y esto es menos, en este caso es BX sobre BX circunflejo. Entonces, a partir de este circuito, ¿no?, lo volvemos a dibujar, quedaría así: 4, acá 2BX, este queda como circunflejo, este es 2, este es 2, y esto es 3. Acá está AB y acá está más menos BX. Primero, noten que aquí esta fuente de corriente dependiente de tensión, al momento de yo trabajar el T-short circuit, ¿no?, estamos poniendo BX sobre BX circunflejo. Esta fuente de corriente, su variable le hemos puesto como BX circunflejo. Con eso yo ya la estoy tornando independiente
de la variable Bx. Entonces esta fuente, cuando yo le pongo el Bx circunflejo, la torno independiente de la variable que antes la controlaba, ¿no? Ahora esta variable ya no controla más esta fuente. Y segundo, la condición que AB está en cortocircuito, entonces esto de acá está en cortocircuito. Así como está, entonces Bx es igual a 0, ¿no? Y si Bx es igual a 0, entonces T short circuit igual a 0. Bien, vamos con la siguiente parte, T open circuit, cuando AB está en circuito abierto. Y esto sería menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, a partir de aquí, dibujamos el mismo circuito y lo adaptamos a esta condición. Acá estaría 4, acá estaría 2Bx circunflejo, 2, aquí está 2, aquí está 3, aquí está AB y acá está más menos Bx, ¿no? Noten que la condición es AB en circuito abierto, AB está en circuito abierto, lo dejamos ahí. Noten nuevamente como aquí he puesto Bx circunflejo, lo cual hace que esta fuente de corriente ya no dependa más de esta variable, ¿no? Este símbolo de acá, Bx circunflejo, hace que esta fuente no dependa más de esta variable. Bien, entonces, primero, aquí, esto de acá está en paralelo. Aquí tenemos 2 en paralelo con 3. Esto sería 6/5. Aquí podemos, por ejemplo, también plantear una transformación de fuente que vaya de corriente a tensión. Entonces, ¿cómo nos quedaría el circuito? Acá 4 por 2, 8. Nos quedaría el circuito así. Como la punta de la flecha de la fuente está apuntando hacia abajo, acá sería más menos 8 de X circunflejo. Esto de acá está en serie con esto. A la hora de transformar la fuente 4 está en serie con 2. Y acá sería 6/5 más menos X 6/5. Listo. Ya, ahora hallar la relación Bx, ¿no?, entre Bx circunflejo tal como manda aquí. Entonces Bx aquí es igual 6/5. Planteamos por divisor de tensión. Bx es igual a 6/5 sobre, entonces sería 6 más 6/5 por la fuente, pero como este es negativo, acá sería menos 8Bx. Bien, entonces esto de acá, todo esto nos sale menos 1/6 Bx circunflejo. Entonces ya con eso tenemos todo. Este Bx lo mandamos al otro lado y el negativo también. Es igual a 1/6 y el menos Bx sobre X circunflejo es T open circuit. Listo. Entonces con eso ya podemos reemplazar en nuestra fórmula del teorema de Blackman por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. RAB, si ustedes trabajan aquí con, a ver, ¿cuánto sale aquí? Acá no lo trabajé. 6 en paralelo con 2 en paralelo con 3, 6 más 2 más 3, 1 es igual a 1. Entonces aquí nos quedaría 1 por 1 más T short circuit. T short circuit hemos hallado que es 0. Y acá nos queda 1 más T open circuit. T open circuit hemos hallado que es 1/6.
Entonces al final nos queda RAB 6 séptimos. Bien, eso sería entonces el resultado. Bien, continuando entonces con el siguiente problema. Acá nos piden hallar la resistencia AB de este circuito, es decir, vamos a hallar la resistencia así. Bien, entonces como primer paso ya sabemos las fuentes independientes en off. Vale decir, si es una fuente de tensión va a estar en corto y si es una fuente de corriente independiente va a estar en circuito abierto. Acá solamente hay una fuente independiente, esta de acá, 10 voltios, por lo tanto esta fuente se va a cortocircuitar. El circuito nos quedaría así. Acá tendríamos más o menos 2Bx, acá tendríamos 2, acá tendríamos 2, aquí tendríamos 5 más menos Bx, y acá estaría A, y acá estaría B. Bien, nuestro siguiente cálculo que tenemos que hacer es el RAB con la fuente dependiente, la fuente dependiente deshabilitada. En este caso es una fuente de tensión, ¿no? Una fuente de tensión que depende de otra tensión. Entonces allí ahí colocamos fuente de corriente, perdón, fuente de tensión, ¿no? Y dependiente va a estar en off, ¿no? La vamos a deshabilitar y entonces esa va a estar en corto. Entonces el circuito nos quedaría así. Acá esto está en corto, entonces nos quedaría así: 2, 2, 5. Acá está A y acá está B. Por lo tanto, la RAB con la fuente dependiente deshabilitada nos quedaría 2 en paralelo con 2 en paralelo con 5. Aquí está el Bx, ¿no? Pero el Bx para este cálculo no nos va a interesar. 2 en paralelo con 2 en paralelo con 5. A ver, 2 más 2 más 5. Un momentito. 5 sextos. Listo. Ahora, la siguiente parte del cálculo tendremos que hallar el T short circuit, ¿no? En la condición que A y B están en corto. Y ahí hallamos menos Bx sobre Bx circunflejo. Recuerden que este Bx circunflejo es cuando nosotros vamos a hacer que esta fuente dependiente la tornamos dependiente de la variable, ¿no? Entonces el circuito a partir de aquí nos quedaría algo así: más menos 2Bx circunflejo 2, 2, 5, y acá está más menos Bx, acá está la variable, y acá está AB. La condición es que AB esté en corto. Si AB está en corto, entonces Bx es igual a 0. Si Bx es igual a 0, entonces T short circuit igual a 0. Recuerden que aquí también hemos puesto Bx circunflejo para hacer que esta fuente de tensión ya no dependa más de esta variable Bx. Bien, el siguiente cálculo entonces sería T open circuit, ¿no? El return ratio, ¿no? Open circuit, en la condición que AB esté abierto. Igual hallamos la misma relación Bx circunflejo, solo que en esta condición. Bien, entonces de aquí nos va a quedar el mismo circuito, más menos 2Bx, aquí 2, aquí 2,
aquí 5 más menos bx, aquí AB. Me dicen que la condición es AB en circuito abierto, entonces lo dejamos así. Y primeramente aquí hay un paralelo. 2m paralelo con 5. Quedaría aquí 10 séptimos. Entonces aquí yo tranquilamente puedo aplicar un divisor de tensión. Entonces bx, bx es igual a 10 séptimos sobre 10 séptimos más 2, y todo esto se multiplica por 2px circunflejo. Si hallamos todo esto, acá nos queda, a ver, ¿cuánto nos queda? 10 séptimos por 2, 10 séptimos más 2, 5 sextos. Positivo. Me refiero aquí positivo. Entonces yo hallo el bx circunflejo, que es 5 séptimos. Pero lo que se pide acá es menos bx sobre bx circunflejo, entonces multiplico por menos aquí. Menos bx sobre bx circunflejo es menos 5 séptimos. Entonces reemplazo en la fórmula de Blackman, RAB, que es RAB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Entonces RAB es RAB deshabilitado, que es 5 sextos, por 1 más T open circuit, T short circuit era igual a 0, 1 más T open circuit, o sea, 1 menos 5 séptimos. Si ustedes trabajan todo esto, perdón, esto es 5 sextos. 5 sextos. Perdón, aquí no es 5 séptimos. Aquí es 5 sextos. Perdón, lapsus. Perdón, mil disculpas. 5 sextos. Acá es 5 sextos. Si ustedes trabajan esto de aquí, aquí les va a salir 5 ohmios, ¿no? Entonces, mil disculpas por el error, ¿no? Las disculpas del caso. Esto de acá es 5 sextos. Las disculpas del caso. Otra cosa que, bueno, con eso ya acaba el problema. Otra cosa que también les puedo comentar es que no necesariamente ustedes le pueden agregar aquí, como ya dije en la parte teórica, un circunflejo, sino, por ejemplo, no sé, se me ocurre aquí que el circuito, a la hora de transformarlo, en lugar de poner bx circunflejo, lo cambie y le ponga 2b o 2ba, ¿no? 2ba, y acá sería más menos 2, y acá sería el paralelo 10 séptimos, ¿no? 10 séptimos. 10 séptimos más menos bx. De tal manera que entonces aquí el T short circuit, por ejemplo con AB en corto, acá está el AB en corto, o por ejemplo en T open circuit, ¿no? TAB en circuito abierto, sea menos bx sobre ba. Entonces aquí ustedes calculan esta relación. Lo que estoy queriendo decir es que, ya sea colocándolo en circunflejo o ya sea nombrando de otra forma a la fuente dependiente, es que yo la estoy tornando independiente de su variable original, ¿no? O sea, el solo hecho que yo ya pongo un circunflejo acá, ya la torna independiente de su variable original, ¿no? Ustedes pueden darle otro nombre acá, o vea como les he mencionado. Bien, vamos entonces a otro problema. Bien, vamos a ver entonces este problema, hallar RAB, ¿no?, de este circuito de aquí. Entonces nos piden que hallemos esta resistencia. Entonces, como ya sabemos, nuestro primer paso es las fuentes
y dependientes en off. Ya sabemos, fuente de tensión en corto, fuente de corriente abierto. Acá solo hay una fuente de tensión. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un circuito así. Este está en corto, entonces este 10 está en paralelo con 5. El circuito nos queda así. 5 paralelo con 10. Aquí 5. Aquí más menos 3bx 10 AB. Bien, acá sería 10 tercios, pues no, esto de acá es 10 tercios. Bien, entonces vamos a hallar primero la resistencia AB con las fuentes dependientes deshabilitadas, ¿no? En este caso, acá hay una fuente dependiente, una fuente de tensión dependiente de esta tensión de acá, la vamos a deshabilitar. Entonces, deshabilitándola, una fuente de tensión va a estar en corto. Entonces el circuito, deshabilitamos acá el circuito, nos quedaría así. Este BX ya no tendría razón de ser porque ya hemos deshabilitado la fuente. Acá nos quedaría 10 tercios. Por eso no vamos a copiar el BX, ¿no? No tiene razón de ser. Aquí 5. Y acá 10. Entonces RAB deshabilitado. Aquí es igual. Estas dos resistencias en serie en paralelo con 10. Entonces 10 paralelo con 5 más 10 tercios. Entonces el RAB en este caso, si nosotros trabajamos, sería 50 onceavos ohm. Bien, el siguiente punto, el T short circuit, con la condición que las terminales AB estén en corto. Y ahí calculamos el BX sobre PX circunflejo, ¿no? Entonces aquí vamos a copiar este circuito de aquí. 10 tercios más menos BX. Acá 5. Acá más menos 3bx y acá 10. Acá está A y acá está B. Noten que acá le agregamos el circunflejo simbolizando que esta fuente ya no depende más de esta variable. Y acá colocamos esto en cortocircuito. AB tal como lo manda la condición. Si colocamos esto en cortocircuito, esta fuente ya no tiene cómo llegar aquí. No, es como si esto lo tuviera así, ¿no? Si es que este es un cortocircuito, este cortocircuito es acá, así, tendríamos esto así. Más menos BX, 10 tercios en paralelo con 5. Y acá está el cortocircuito. Y acá está el otro. Acá está la fuente 3bx y acá está 10. Y esto es el cortocircuito. Noten que este punto de acá es el mismo de acá y este es el mismo corto. Entonces no hay como esta fuente llegue acá. Entonces Bx es igual a 0. Si Bx es igual a 0, por lo tanto T short circuit igual a 0. Bien. Continuando. Vamos con el T open circuit, ¿no? En la condición que AB esté en circuito abierto. Menos Bx sobre Px circunflejo. Entonces a partir de ese circuito de acá, AB está en circuito abierto, lo dejamos tal como está. Entonces, ¿no? El único cambio que vamos a hacer es en el Bx circunflejo. Entonces acá estaría 10 tercios más menos Bx
más menos 3bx circunflejo, y acá 10, y acá está a, y acá está b. Entonces nuevamente noten como el bx circunflejo, poniendo bx circunflejo, hace que esta fuente de aquí ya no dependa más de esta variable. El AB, la condición es que esté abierto, entonces lo dejamos tal como está. Y hallamos la relación bx circunflejo, que lo podemos hacer mediante un divisor de tensión, ¿no? Entonces, por divisor de tensión, acá bx sería igual a sería igual a 10 tercios sobre la suma de estas tres resistencias, en este caso 5, 10, 15 más 10 tercios, 15 más 10 tercios por 3bx circunflejo. Bien, si nosotros trabajamos toda esta expresión, nos sale 6 sobre 11 bx circunflejo. Entonces bx sobre bx circunflejo sería 6 sobre 11, pero eso no es T open circuit. T open circuit es menos bx sobre bx circunflejo. Entonces menos bx sobre bx circunflejo sería igual a menos 6 sobre 11, y ahí recién tenemos el T open circuit. Entonces, reemplazándolo en nuestra fórmula, en RAB es igual a RAB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. El T short circuit ya hemos visto que es igual a 0, entonces todo esto es 0. El RAB es deshabilitado de 50 sobre 11, por lo tanto aquí tendremos 50 sobre 11 por 1 sobre, solo que este 1 ya que esto de aquí es 0, 1 más T open circuit, en este caso es menos, entonces sería menos 6 onceavos. Si ustedes trabajan esta relación de acá, acá sería 10 ohmios. A ver, 50 sobre 11 por 1 menos 6 onceavos. Sí, 10. Bien, entonces así sería la respuesta. Vamos con el siguiente problema. Bien, vamos a comenzar entonces con el siguiente problema. Hallar la resistencia AB entre estos terminales de este circuito. Bien, entonces ya sabemos que nuestro primer paso es las fuentes independientes en off, ¿no? Si es fuente de tensión, corto. Si es fuente de corriente, circuito abierto. Acá no hay ninguna fuente independiente, ¿no? Entonces el circuito queda tal como está. Nuestro siguiente paso es hallar la resistencia AB con la fuente dependiente deshabilitada. En este caso es una fuente de tensión, ¿no? Entonces va a estar en corto. Entonces fuente de tensión va a estar en corto. Bien, si es que es así, entonces esto va a estar en corto, el circuito va a estar así, un K en paralelo con 2K, ¿no? Esto es el mismo punto que este, entonces un K está en paralelo con 2K, un K está en paralelo con 2K, acá estaría un K, y acá estaría un K en paralelo con 2K. Acá está A y acá está B. Entonces de acá veríamos la resistencia AB con la fuente dependiente deshabilitada. Entonces RAB con la fuente dependiente deshabilitada sería 1K más 1K paralelo con 2K, y todo esto en paralelo con 1K paralelo con 2K. Bien, ya, lo vamos a dejar por ahí. Ahora vamos al T-short circuit.
donde los terminales AB están en corto y calculamos menos BX sobre BX circunflejo. Entonces aquí en esta parte de aquí cortocircuitamos esto de aquí y cortocircuitamos esto de aquí. Este punto es el mismo que este, entonces un K está en paralelo con un K y acá estaría el BX. A la hora de cortocircuitar, un K está en paralelo con la fuente, por lo tanto nos quedaría algo así, ¿no? Un K paralelo con un K y acá sería menos más BX. Listo, ya cumplí por acá. Acá sería 2K más menos 2BX circunflejo, ¿no? Y este, como es el mismo punto de acá, ¿no? Un K está en paralelo con la fuente. Ya. Entonces de acá ustedes pueden sacar a través de un por divisor de tensión. Ustedes pueden sacar aquí sería menos BX, ¿no? Porque está en contra de la fuente. Sería un K paralelo con un K sobre 2K más un K paralelo con un K por 2BX. Entonces acá tenemos el menos. T short circuit será menos BX sobre BX circunflejo. Sería 2 por un K paralelo con un K, 2K más un K paralelo con un K. Listo. Y ahí vamos a obtener el resultado. Ahora vamos a esta parte de acá, que era lo que le quería mostrar, de Open Circuit, cuando AB está en circuito abierto. Acá sería menos BX sobre BX circunflejo. En realidad, si el AB está en abierto, significa que vamos a tener este mismo circuito de acá. Es el mismo. Por lo tanto, veamos. Por acá está un K, 2K, más menos 2BX circunflejo. Acá está un K. Acá está 2K. El A y B están abiertos. El AB está abierto, se deja. Y por acá está el menos más BX y acá está el 1K. Así como está el circuito, no se puede hacer mucho para ir de esta fuente de acá, que ahora poniendo el BX circunflejo la torna independiente de esta variable. No se puede hacer mucho. Podemos abrir aquí la fuente, dado que es el mismo punto, ¿no? Podemos hacer algo así. Dado que acá tengo una fuente de tensión y está al mismo nodo, puedo hacer esto. ¿No? Puedo hacer eso y que estoy acá en el mismo punto. Puedo hacer eso, ¿no? Y ver cuánto me sale en BX, pero nos está complicando mucho. Ahora, este grupo de resistencia, noten que está en tipo delta, ¿no? Acá 1K, 2K y acá está el BX. Y acá está la fuente de tensión. Podemos aplicar ahí una reducción, ¿no? Estrella delta, pero ya se nos comienza a complicar y perdemos la variable que queremos. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Observen. Vamos a dibujar solamente esta parte de acá. Un K. Por acá que viene esto. Podemos hacer esto. 2K. Noten como este 2K lo estiro por acá y acá está el A y acá está el B. Esto lo he estirado y estos siguen siendo los mismos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es sacar esta resistencia de acá y hacer todos los cálculos, ¿no?
RAB deshabilitado, T short circuit, T open circuit, sacando esta resistencia de acá, para que al final, ¿no?, hallemos una resistencia AB', y a esa resistencia AB', ¿no?, la vamos a poner en paralelo con 2K. ¿No? Al hacer esto hay que tener cuidado a veces de no comprometer las variables que estamos, con las que estamos trabajando. Ya voy a hacer hincapié en eso más adelante. Por ejemplo acá, ¿no?, vamos a sacar esta resistencia de aquí y nuestro nuevo circuito va a ser este. Va a ser este de aquí. 1K, 2K, más menos 2BX, 1K, menos más BX, 1K. Bien, hemos sacado la resistencia. Entonces la nueva resistencia que vamos a hallar es RAB'. Ya no es la misma resistencia. Por lo tanto, vamos a calcular estos tres puntos o estos tres parámetros habiendo sacado esta resistencia, ¿ya? No es solamente donde yo me dé cuenta que hay un problema, ahí lo saco y ahí hallo esto de acá y el resto sigue igual. No, yo saco esta resistencia y calculo nuevamente todo. Por lo tanto, sería acá RAB deshabilitado prima, este es BX. Entonces esto está en corto, esto está en corto, esto está en corto, entonces nos quedaría así. 1K paralelo con 2K. Sí, está bien. 1K en paralelo con 2K. Sí. 1K en paralelo con 2K. Esto está en corto. No. Fuente B en corto. Entonces este se corta, 1K en paralelo con 2K. 1K está aquí ahora y este 1K une esto de aquí. Ya no pongo BX porque ya no tiene razón de ser, porque ya estoy eliminando o estoy deshabilitando la fuente dependiente. Hasta RAB, por lo tanto, RAB deshabilitada prima sería 1K más 1K paralelo con 2K y todo esto está en paralelo con 1K. Si nosotros trabajamos todo esto nos sale 625 ohmios. Listo. Ahora vamos con el T short circuit. T short circuit donde AB está en corto y hallamos menos BX sobre BX circunflejo. Bien, entonces de este circuito esto estaría en corto. Si es que esto está en corto, este es el mismo punto de acá, por lo tanto este 1K está en paralelo con esto. ¿Sí? Este está en paralelo con esto. Tal como lo habíamos colocado aquí, pues sí, en paralelo con esto. Y este 1K de aquí está en paralelo con la fuente. Entonces nos quedaría un circuito así. Claro, este está en paralelo con este, está en paralelo, este 1K está en paralelo con la fuente, y como este es el mismo punto de acá, este 1K está en paralelo con 1K. Y el BX, la variable BX está aquí. Entonces el circuito nos va a quedar así. Si nosotros lo trabajamos, nos va a quedar así. Por aquí 1K menos más BX. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos queda? Sí. Acá nos sigue quedando el otro 1K. Por aquí el 2K. Por aquí el 1K. Y por aquí más menos 2BX circunflejo. Lo cual quiere decir que esta fuente ya es independiente de esta variable. Ya, como esta fuente está en paralelo con esta resistencia, entonces no pasa nada. Acá sigue, entre este y este punto cae la misma tensión que acá. Entonces yo puedo plantear por
divisor de tensión, a que es igual en este caso menos Bx, un K en paralelo con un K, 2K más un K paralelo con un K por 2Bx. Entonces, de acá traigo esto para acá. Sí, traigo eso para acá. Sí. Menos Bx sobre Bx circunflejo, menos Bx sobre Bx circunflejo en la condición de AB en corto. Entonces, esto es el T-short circuit. Si ustedes operan todo esto de aquí, ¿no? Acá es 500 sobre 2,500 y este 2 pasa por acá, sería 1K sobre 1.5, 2.5K sería 1K sobre 2.5K, 1K sobre 2/5. Listo. Ahora vamos al T-Open Circuit, donde el AB está en circuito abierto y esto sería menos Bx sobre Bx circunflejo. Ya, nos queda este mismo circuito de aquí. Bien, trabajando con ese circuito, solo que acá le ponemos el circunflejo, vamos a copiarlo. Acá sería más o menos 2Bx circunflejo, que significa que... Acá el AB por aquí y aquí está la resistencia más o menos Bx con K. Noten que el Bx circunflejo hace que esta fuente, que antes era dependiente de esta variable, ¿no? Ahora, debido al Bx circunflejo, ya no es más dependiente de esta fuente de acá. La ha tornado independiente. Bien, en AB en circuito abierto lo dejamos tal cual. Fíjense que acá un K está en serie con un K, 2K está en paralelo con 2K, sería un K. El circuito, por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Nuevamente, punto, un K, punto. Entonces, un K está en serie con un K y a 2K. Entonces, ese 2K de aquí está en paralelo con 2K. 2K en paralelo con 2K sería un K. Entonces, nos queda algo así. Un K más o menos 2Bx circunflejo. Visto así, si acá tengo una resistencia igual que la de acá y acá tengo una fuente, significa que aquí yo tendré Bx, ¿no? Y aquí también yo tendré Bx circunflejo y aquí también yo tendré Bx circunflejo, dado que estas dos resistencias son iguales, se reparten por igual, ¿no? Y como esta resistencia de un K en realidad venía de lo que antes teníamos el paralelo, ¿no? Acá tengo un K, acá tengo 2K y acá tengo 2K y acá está más menos Bx circunflejo. Por acá viene la fuente. Este 2K de acá venía del serie de esta y esta de acá. Venía de esta serie y de esta serie de acá. Por lo tanto, vamos a redibujar nuevamente el circuito. 2K, 1K, por acá la fuente, un K, bien, este es un K, aquí está más menos Bx circunflejo
aquí está más menos Bx circunflejo, y noten ustedes que Bx circunflejo, ¿no? Entonces, si acá hay Bx circunflejo, significa que acá hay medio Bx circunflejo y aquí hay medio Bx circunflejo. Entonces, más menos a Bx medios más menos Bx medios, circunflejo, circunflejo. Y no hay que olvidar que aquí, en esta resistencia de 1K, está menos más Bx. Acá está menos más Bx. Por lo tanto, acá quedó un poco desordenado. Acá es un K por si acaso, Bx. Por lo tanto, Bx es igual a Bx circunflejo medios. Entonces Bx sobre Bx circunflejo es un medio. Para T Open Circuit es menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, si acá multiplico por menos, acá será menos un medio y este será el T Open Circuit. Ok, entonces de ahí yo ya puedo recién hallar mi RAB prima, que será RAB deshabilitado prima, por 1 más T Short Circuit sobre 1 más T Open Circuit. RAB Open 625 por 1 más T Short Circuit, que es 2 quintos, 2 quintos, 1 más 2 quintos sobre 1 más T Open Circuit, sería 1 menos un medio, y si trabajamos con todo esto nos sale 1750 ohmios. Pero ojo, ojo, esta resistencia es cuando yo he sacado esta de acá, esta resistencia de aquí. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nuestro RAB en realidad va a ser RAB prima en paralelo con la resistencia que yo he sacado con 2K. ¿No? 1750 en paralelo con 2K, a mí me sale 14/15 K ohmios. A ver, ¿cuánto es esto? 14/3 sobre 15. 933.33 ohmios. Bien, entonces en este problema ustedes deben de darse cuenta lo siguiente, ¿no? Que yo puedo hacer esta serie de artificios, ¿no? Quitar esta resistencia y después volverla a poner, siempre y cuando ustedes no comprometan alguna variable circuital que haya por acá, ¿no? En lo que ustedes están quitando. ¿No? Noten que al trabajar con el T-Open Circuit con la resistencia puesta aquí, era muy difícil trabajar con el circuito, pero al momento de sacarlo nos ha sido mucho más fácil. ¿Ya? Y nuevamente, si ustedes sacan alguna resistencia para hacer los cálculos, para llegar al teorema de Blackman, tienen que calcular los tres parámetros RAB deshabilitado, T Short Circuit y T Open Circuit con el nuevo circuito al cual ustedes le han quitado dicha resistencia. No solamente es en algún parámetro donde ustedes van a quitar esa resistencia, sino si sacan a la resistencia como lo hemos hecho acá, los tres parámetros deben de ser calculados, ¿no? En esa nueva condición en la que ustedes han sacado esa resistencia, ¿no? Para después, ¿no? Que para este caso, para este problema lo hemos puesto en paralelo con 2K, la resistencia que hemos sacado, ¿no? La resistencia que hemos hallado, el RAB prima, ¿no? Es la resistencia que hemos obtenido cuando hemos sacado esta resistencia acá de 2K, para que al final agreguemos esa resistencia de 2K en paralelo con la resistencia que hemos obtenido y finalmente conseguir, ¿no? La resistencia pedida. Bien, eso sería entonces este problema. Bien, continuando, vamos a resolver este problema de aquí. Nos piden hallar la resistencia entre los terminales AB de este circuito. Noten que aquí es una fuente de tensión dependiente de corriente. Entonces, tal como ya sabemos, ¿no?
Nuestro primer paso, fuentes dependientes, o perdón, fuentes independientes en off. Acá no hay ninguna fuente independiente, entonces el circuito tal como está. Ahora, nuestro siguiente paso, RAB con la fuente dependiente deshabilitada, ¿no? En este caso, si es una fuente de tensión a la cual vamos a deshabilitar, esto estaría en corto. Noten que también estamos viendo la resistencia desde aquí, y tal como hemos aprendido en el problema anterior, podemos quitar esta resistencia de aquí y hallamos una RAB', ¿no? Y al último, ¿no?, después de hacer todos los cálculos sin esta resistencia de 2K, la incluimos, ¿no? La ponemos en paralelo con la nueva resistencia que hemos hallado. Pero observen que esta resistencia está en serie con esta resistencia de acá. Entonces podemos ir un paso más allá. En realidad nosotros podemos hallar una resistencia equivalente así. Y la resistencia que obtengamos de acá, o sea, de todo esto de acá, ¿no?, va a estar en serie con 3K y en paralelo con 2K. Entonces el RAB que nos estarán pidiendo será 3K más RAB, ¿no?, que vamos a calcular, ¿no?, en paralelo con 2K. Al hacer esto, como siempre, hay que tener cuidado de no comprometer la variable que controla la fuente, ¿no? Ya les voy a mostrar en este caso, por ejemplo, cuando yo digo eso, me refiero a que ya yo podría hacer esto, ¿no? Ya puedo ir desde acá, o sea, puedo tener estos escenarios, ¿no? Un K, por acá IX, ¿no?, por acá 3K, y quitar, ¿no?, la resistencia de 2K. Entonces esto sería nuestro primer AB, pongamos así, ¿no? Calculamos los tres parámetros del teorema de Blackman y después lo ponemos en paralelo con 2K. Nuestro segundo escenario podría ser así, ¿no?, el que les estoy proponiendo, un K IX, ¿no?, y acá RAB escenario 2, ¿no? Calculamos todo esto, ¿no?, hallando los tres parámetros del teorema de Blackman, y tendremos así RAB2, 3K, 2K y acá AB. Entonces al final el RAB que nos están pidiendo es esta más esta en paralelo con esta. Entonces cuando yo digo no comprometer la variable, ¿no?, sería, por ejemplo, quitar esta resistencia, ¿no?, quitamos esta resistencia y nos va a quedar así. Ok, acá están los nuevos terminales AB', ¿no?, pero y la variable que controla esta fuente la matamos. Entonces hemos comprometido la variable que manda a esta fuente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? En este caso, si llegamos hasta este punto, no estoy comprometiendo esta variable. Por lo tanto, el RAB deshabilitado prima para este caso es con la fuente de tensión en corto. Por lo tanto, si esto está en corto, nos quedará 2K en paralelo con 1K, ¿no? Acá están mis nuevos terminales AB', ¿no?, o AB, lo que quieran, pero la cosa es que no confundan que esta es nuestra nueva resistencia, ¿no?, deshabilitada. Por eso estoy poniendo prima, ¿no?, como en los otros problemas, ¿no? En los otros problemas también hemos visto alguna cosa así, ¿no? Por ejemplo, en el problema anterior que hemos hecho esto, acá, bueno, acá pueden ustedes poner RAB, aunque acá son los mismos terminales, ¿no? Acá son los mismos terminales. Aquí, por ejemplo, AB, si vamos a calcular desde acá, ya no sería AB, sino A'B'. Entonces, esto sería 2K paralelo con 1K. Bien, ahí tenemos. Ahora,
nuestro siguiente parámetro de short circuit, ¿no? A', B' tiene que estar en corto, y aquí calculamos el Bx sobre Bx circunflejo, mil disculpas, sería menos Ix, mil disculpas, sobre Ix circunflejo. Entonces el circuito que nos va a quedar sería este, 2K Ix circunflejo 2K 1K, y por aquí Ix, y acá está A', B'. Noten que no son los mismos terminales que acá. Bien. Ok. Y el circunflejo significa que ya no depende más de esta variable. Entonces la condición es que AB' esté en un corto. Si es que esto está en corto, entonces este Ix es 0. Si el Ix es 0, entonces el T short circuit es igual a 0. Bien. Ahora, T open circuit, cuando A', B' estén en circuito abierto, menos Ix circunflejo, ¿sí? X sobre X circunflejo, entonces nos quedará algo así, más menos 2K X circunflejo 2K 1K A', B' abierto, y por aquí está el Ix. Bien, entonces aquí sería esta tensión de acá, a que es igual a este par de resistencias en serie por Ix, ¿no? Porque es la misma corriente que está pasando por acá. Entonces sería 2K más 1K por Ix. K con este K se va. Entonces nos quedaría 2Ix circunflejo es igual a 3Ix. Entonces Ix sobre Ix circunflejo sería 2/3. Ya, pero esto no es T open circuit. T open circuit es menos. Entonces T open circuit es menos Ix sobre Ix circunflejo. Entonces sería menos acá, menos 2/3. Listo, entonces ensamblamos para nuestro teorema de Blackman. RAB' sería RAB deshabilitado prima 1 más T short circuit 1 más T open circuit. Este es 2 en paralelo, sí, 2 en paralelo con un K, 2K, perdón, en paralelo con un K por 1 más T short circuit, que es 0, 1 menos 2/3. Si ustedes trabajan todo esto, acá sería 2 exponencial 3 más 1 exponencial 3, ya, y esto sería por 1 1 menos 2/3, 2K. Bien, entonces acá sería 2K. Bien, pero lo que hemos hallado es esto de acá. Perdón, acá, bueno, RAB', ¿no? RAB'. Perdón, disculpen. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nosotros hemos hallado entonces
RAB' que es igual a 2K. Hemos hallado la resistencia de acá para acá. Todo lo que hemos visto de acá hacia acá. Entonces aquí va a estar 3K, aquí va a estar 2K y aquí va a estar A y B. Ahora sí podemos hallar el RAB, que sería esta y esta en serie, 3K más 2K, todo eso en paralelo con 2K, o sea 5K paralelo con 2K, y esto es 10 séptimos K. A ver cuánto nos salen números más. 1.43, aproximadamente 1.43K. Listo, entonces con eso yo les muestro que pueden hacer este tipo de trucos, ¿no? Y deben de tener cuidado de no comprometer las variables. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviéramos un circuito así, supongamos, ¿no? Una fuente de corriente, imagínense A, B1, supongamos esto, y acá R3, y aquí esté el B1. Ya, y nosotros queremos hallar una resistencia AB de acá, ¿no? Este es A y este es B. Bien, pueden trabajarla con esta resistencia o también pueden quitar la resistencia, ¿no? Pueden quitar la resistencia y el circuito les quedaría así. Este sigue siendo AB, no es A' ni B', este sigue siendo AB, ¿no? Porque han quitado esta resistencia y está quedando en paralelo con perdón, aquí entre el voltaje sería B1, ¿no? Entonces, aquí hallarían ustedes primero el RAB deshabilitado, prima. Deshabilitan esta fuente de corriente, ¿no? Les queda R2 más R3. Listo. En el T short circuit, donde AB esté en corto, entonces nos quedaría así. Más menos B1, acá está AB, y esto está en corto. Si está en corto, entonces el B1 es igual a 0. Por lo tanto, ya que esto es B1 sobre B1 circunflejo, perdón, este es B1 circunflejo, entonces este es 0, T short circuit igual a 0. Ahora para el T open circuit, donde el A y el B estén en circuito abierto, menos B1 sobre B1 circunflejo nos quedaría así, más menos B1 a R2 a B1 circunflejo R3. Ok, acá está B. Por acá no pasa corriente, entonces por acá la corriente es 0. Entonces, en realidad B1, si acá la corriente es 0, porque esto es un circuito abierto, ¿no? Si la corriente es 0 por acá, la caída de tensión es 0, entonces B1 está aquí. B1, dado que esta es una caída de tensión 0, porque la corriente es 0, B1 está aquí. Entonces, ¿a qué es igual B1? Esta fuente de corriente viene por acá, sí, se queda por acá. Más menos, entonces sería menos A por R3 por B1 circunflejo. Entonces de open circuit es menos B1 sobre B1 circunflejo menos A por R3. Perdón, más A por R3. Y ahí ustedes sacan el RAB, ¿no? Usando Blackman, R2 más R3, que este es el RAB disable, ¿no? 1 más T short circuit, pero T short circuit es 0, entonces les queda 1 sobre 1 más T open circuit, 1 más AR3. Ya, pero este es cuando yo he quitado el R1. Entonces,
el RAB en realidad sería R1 en paralelo con RAB', dado que acá está el R1 y aquí está el RAB'. Esto es AB y esto están en paralelo. Noten cómo, a pesar que he quitado la resistencia, no he comprometido la variable, ¿no?, que controla esta fuente. No la estoy comprometiendo. En el caso de aquí, si yo quito esta resistencia, comprometía a esta corriente, ¿no?, que controla esta fuente. A eso me refiero yo cada vez que les digo hay que tener cuidado de no comprometer la variable que controla la fuente. Bien, es como si nada, jugando salió otro problema. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, vamos a continuar. Este sería el siguiente problema. Me piden hallar la resistencia RAB. O sea, la resistencia que yo voy a mirar así. Entonces, ya sabemos, nuestro primer paso es verificar las fuentes independientes y ponerlas en off. Si es de tensión, estarán en corto. Si es de corriente, las colocaremos en circuito abierto, ¿no?, las fuentes independientes. Acá solamente hay una fuente independiente, entonces el circuito nos queda así. Acá está 4, acá está IX, acá está 2, acá está más menos 10IX y acá está 3IX y acá está AB. Ya. Bien, acá no podemos intentar sacar nada. Por ejemplo, no podemos sacar la resistencia porque compromete la variable. No podemos sacar fuentes, obviamente. No podemos sacar todas estas ramas, entonces lo dejamos tal como está. Segunda característica, este es un circuito en donde hay dos fuentes dependientes y estas dos fuentes dependientes están siendo controladas por la misma variable. Es decir, esta variable Ix controla a esta fuente de tensión y controla a esta fuente dependiente. Entonces, es el primer problema que estamos viendo de ese tipo. Por lo tanto, comencemos y acá vamos a ver la resistencia RAB. Entonces, ya como más o menos estamos trabajando y ya saben la metódica, el RAB deshabilitado, donde la fuente de corriente va a estar en circuito abierto y la fuente de tensión va a estar en corto. Entonces esta resistencia se abre, esta fuente de corriente se abre y esta fuente de tensión se cortocircuita. Entonces me quedaría, si vemos de acá, me quedaría 2 en paralelo con 4. El circuito nos quedaría así. Entonces, y acá antes ha estado la fuente de tensión. La fuente de tensión dependiente, ¿no? Entonces RAB deshabilitado sería 4 en paralelo con 2. Bien, 4 en paralelo con 2 es 4 tercios. Ok. Pero nuevamente, esto lo estamos haciendo porque estas dos fuentes dependen de la misma variable, ¿no? Entonces, siguiente parámetro, el test short circuit, con el A y B en corto, y calculamos el menos Ix sobre Ix circunflejo. Entonces el circuito quedaría así. Por acá está Ix 4, 2 más menos 10Ix circunflejo. Ya esta fuente la tornamos independiente de esta variable. Y aquí 3X circunflejo. Este es A y esto es B. Entonces AB nos están diciendo que tiene que estar en corto. Si está en corto, este es el mismo punto que este de aquí, por lo tanto aquí hay 0 de tensión, no puede haber corriente, ¿no? Y la corriente también de esta fuente viene por acá. Esta fuente con esta resistencia, no hay como llegue por aquí alguna tensión, ¿no? Es como si ustedes dibujaran el circuito así. 4 por acá hay X,
más menos 10ix 2 3ix. Este y este son los mismos puntos, entonces no hay como se energice aquí. Entonces y dado que este es el mismo punto que este es el mismo potencial, y x igual a 0, entonces el T short circuit, dado que este es igual a 0, este es igual a 0. Vamos con el T open circuit, donde AB lo vamos a poner en circuito abierto, y eso sería menos ix sobre ix circunflejo. Nos quedaría más o menos este circuito, ¿no? 4 ix 2 más menos 10ix circunflejo 3ix circunflejo, este es A y esto es B en circuito abierto. Ok, acá podemos aplicar el teorema de Millman, ¿no? Dado que son tres ramas en paralelo, ¿no? Este es el mismo punto que este. Ustedes pueden aplicar el teorema de Millman para poder hallar la tensión entre estos dos puntos. Si la dividen entre 4 les va a dar el ix, ¿no? Acerca de ese teorema de Millman les dejo abajo en la descripción, ¿no?, el link donde trabajo yo con ese teorema. Ustedes pueden hacer. Ahora, lo que podemos hacer también es acá plantear una transformación de fuente de tensión a corriente. Ok, entonces el circuito que nos quedaría sería así. Acá está 4, acá está ix, acá está 2, acá está 2 entre 10 sería 5 y apunta hacia arriba la fuente. Ya, dos fuentes de corriente en paralelo se suman, entonces el circuito nos quedaría así. 4, 2, listo. Acá, o bien podemos hacer otra transformación de fuente, ¿no?, de corriente a tensión, ¿no? Y bueno, ya hallamos la tensión aquí y esa tensión la dividimos entre 4, no del x, o simplemente por divisor de corriente. Entonces vamos a calcular el ix. Noten que esta fuente entra aquí y esta corriente que queremos hallar entra al no, entonces será menos a que es igual a 2 sobre estas dos resistencias por la fuente. Entonces menos ix sobre ix circunflejo. Si ustedes hallan todo esto sería perdón, 5 y 3, acá es 8. Acá es 8, mil disculpas por el error. Acá es 5 más 3, esto es 8. Ya. Acá sería 16 sextos. El menos lo dejo acá, 16 sextos, por lo que es lo mismo 8 tercios. Listo. Y esto, como en menos, esto sería T open circuit. Entonces nuestra resistencia entre los terminales AB, de acuerdo al teorema de Blackman, sería RAB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Esto de acá, de acuerdo a lo que hemos hallado, es 0. Entonces nos queda RAB deshabilitado 4 tercios. Arriba nos queda solamente 1 y abajo 1 más T open circuit, 1 más 8 tercios. Entonces RAB 3 con 3 se va a 4 onceavos, sí, 4 onceavos de ohm. Listo, entonces ese sería nuestro resultado.
Bien, vamos con otro problema. Bien, vamos entonces por este problema. Bien, nos piden hallar la resistencia AB de este circuito de acá. Entonces nos están pidiendo hallar este RAB. Como siempre, nuestro primer paso, ya lo sabemos, fuentes independientes en off. Fuente de tensión en corto, fuente de corriente en circuito abierto. No hay ninguna fuente independiente. Entonces el circuito queda como está. Perdón. Entonces nuestro siguiente paso hallar el RAB con las fuentes deshabilitadas o la fuente deshabilitada. Primero noten que acá hay dos fuentes dependientes, una de corriente y la otra de tensión, y dependen de la misma variable, Ix. Entonces la fuente de corriente va a estar en circuito abierto y la fuente de tensión va a estar en cortocircuito cuando las deshabilitemos. Nuevamente, estas dos fuentes dependen de la misma variable. Entonces el circuito nos quedará así. Esto en corto y esto abierto, 700 en paralelo con 10. Ya no copiamos el Ix porque no tiene razón de ser, solamente no tiene razón de ser que yo lo coloque ahí porque solamente queremos ver las resistencias. Entonces RAB deshabilitada sería 10 en paralelo con 700, ¿no? Esto es 700 sobre 71. Bien, a ver, 700 paralelo con 700 paralelo con 10. 700. Sí, 700 sobre 71. Bien. Entonces, el siguiente parámetro es el T-short circuit, donde los terminales AB estarán en corto y hallaremos el IX sobre IX circunflejo. Entonces, acá podemos hacer varias cosas. Podemos quitar la resistencia de 10, ¿no? Ya lo hubiésemos quitado en todo caso, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí porque quiero mostrarles algo. Entonces esto va a estar así. Esto va a estar en corto y tendremos un circuito así. $300. Y AB está en corto. Entonces en realidad el circuito va a quedar así. Perdón, esto es circunflejo, ya la torné independiente. Por acá viene IX y por acá viene menos más 300 IX. Ok. Y, listo, tenemos este circuito de aquí. Entonces, así como está, podemos hacer varias cosas. Bueno, así como está, para hallar la corriente que pasa por acá, yo puedo aplicar superposición. Noten que puedo aplicar superposición porque estas fuentes ya las hice independientes de esta variable de aquí. Ahí sí puedo aplicar superposición. Entonces, aplicando superposición, pongamos que esta fuente esté en off y trabajamos con esta. Fuente de tensión 300 IX en off. O sea, quiere decir que está en corto. Y fuente de corriente 21 IX lo vamos a poner en on. Entonces tendremos esto. 21 IX. Perdón, que sería 21. Disculpen. Circunflejo 700. Acá pongamos IX1, ¿no? Y el resto aquí, esto está en corto.
Entonces, así como está, la corriente no va a venir por esta resistencia, sino va a venir por esta fuente, perdón, por este cortocircuito. Por acá va a venir 21 ix. Por lo tanto, ix1 es igual a 0. Bien, entonces vamos ahora con la siguiente, con la fuente de 300 ix en on, ¿no? Y la fuente de corriente 21 ix en off, que significa que está en circuito abierto. Si es que es así, esta se abre y queda esta. Entonces nos quedaría algo así. Y esta sería un ix2 menos más 300 ix. Entonces, ¿qué es esto? Más menos 700 por ix2 igual a menos 300 por ix circunflejo. Entonces ix2 es igual a menos 3 séptimos ix circunflejo. Entonces, por superposición, ¿qué tenemos? Que la ix será igual a la ix1 más ix2. ix1 es igual a 0 más ix2 es menos 3 séptimos ix circunflejo. Entonces menos ix circunflejo es 3 séptimos menos ix sobre ix circunflejo es el T short circuit. 3 séptimos, perdón, sí. Este es el T short circuit. Listo. Ahora vamos con el T open circuit menos en la condición, sí, en la condición el terminal AB en circuito abierto menos ix sobre ix circunflejo. Entonces va a ser el mismo circuito. Básicamente es el mismo circuito. Sí, el mismo circuito. Solo que con las fuentes dependientes independientes. Circunflejo más menos bien. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos aplicar nuevamente superposición. Sí, podemos aplicar nuevamente superposición, pero de aquí a acá yo podría plantear una transformación de fuente de tensión a corriente. Entonces, si planteamos dicha transformación, nos quedaría algo así: 21ix 700, acá sería ix, acá sería 10, y como este es menos, la corriente sería hacia allá, entonces estaría hacia abajo. Bien, hacia abajo, menos más 300 sobre 10 sería 30 ix circunflejo. Bien, dos fuentes de corriente en paralelo. Se supone que acá estaba el A y acá estaba el B. Dos fuentes de corriente en paralelo se suman y sería hacia abajo 9 700 ix 10.
Bien, yo puedo aplicar aquí rápidamente un por divisor de corriente, ¿no? Para hallar esta corriente de acá. Entonces sería Ix. Noten ustedes que esta fuente está saliendo el nodo y esta también está saliendo. La que yo quiero sale del nodo. La corriente que quiero hallar sale del nodo. Entonces sería menos. Sería acá 10 por la fuente sobre la suma. 700 más 10. Entonces Ix menos, si trasladamos menos para acá sobre Ix circunflejo sería 90 sobre 710, o sea 9 sobre 71, y menos Ix sobre Ix circunflejo es el igual a T open circuit. Bien, entonces solo nos queda ensamblarlo en nuestra fórmula de Blackman. RAB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. RAB deshabilitado, ¿cuánto nos salió? 700 sobre 71 por T short circuit, 3 séptimos, 1 más 3 séptimos, 1 más 9 sobre 71. Entonces acá si trabajamos sería 25 medios, o lo que es lo mismo 12.5 ohmios. Bien, entonces esto sería lo referente al teorema de Blackman. Noten ustedes cómo a partir de este teorema podemos trabajar o hallar resistencias equivalentes, ¿no? Cuando hay fuentes dependientes, ¿no? Lo podemos hallar, creo yo, de una manera más sencilla que aplicando Kirchhoff y esas cosas, insertando una fuente test, ¿no? Y hallando la relación entre esa fuente test por la corriente I test que pasa por dicha fuente, ¿no? Es el método clásico, ¿no? Como lo hemos visto en la teoría. No creo que por este método de Blackman, por este teorema de Blackman, las cosas salen de una manera mucho más sencilla y mucho más directa. No, noten que todo lo que hemos estado haciendo ha sido aplicar divisor de tensión, divisor de corriente y reducciones, ¿no? Serie paralelo, paralelo serie. ¿No? Bien, entonces eso sería todo.